Vamos a continuar esta noche con el estudio de Proverbios. ¿Qué tal, Jenny? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en tu trabajo? Hola, Paz, ¿qué tal? Vamos a continuar con el estudio de Proverbios. Estás viendo el negocio de tu mamá, me dijiste, ¿no, Jenny? Por favor, le voy a pedir que me ayude con sus taps. Este estudio va a correr rápido. Estamos tratando de hacer 3 veces por semana el estudio del libro de Proverbios. Es un reto para todos nosotros. Es un reto para mí poder explicar estos versículos. Gracias a Dios ha habido muchas personas que se han beneficiado de estas clases, pero sé que hay muchas cosas más por aprender, hay mucha mejor manera yo también de poder explicar las cosas, pero estamos creciendo, este grupo, estamos creciendo también nosotros, cada uno aprendiendo más de los proverbios, yo también aprendiendo y también aprendiendo cómo explicar la Biblia. El día de hoy vamos a acabar el capítulo 17. ¿Ok? Así que le voy a ayudar con sus tap para que vaya avisando a los demás que también nos han ido acompañando en estos últimos lives, para que con la ayuda de Dios podamos aprender algo más de su palabra en esta noche. El día de hoy vamos a ver estos 6 versos, del 23 al 28. Poco a poco vamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Gracias por seguirnos, Rofi. Ok, los días que vamos a estudiar son lunes, martes y viernes. Okay. Así que le voy a pedir ayuda a su tap para que también puedan ver otras personas que también nos han acompañado, puedan ver el live. Ok, hoy día acabaremos el capítulo 17 de Proverbios. Capítulo 17 de Proverbios. ¿Cómo están? Buenas noches con los que van ingresando. Estamos haciendo un estudio del libro de Proverbios versículo por versículo. Y vamos a comenzar un poquito desde atrás. Gracias por seguirnos, Gergon. ¿Me escuchan bien? Jenny, Paz, ¿me escuchan bien? Me avisan si tengo algún problema de audio, ¿ya? Que estoy usando un micrófono, el micrófono de mi audífono. Vamos a continuar con nuestro estudio. Proverbios capítulo 17, verso 23, ¿ok? Para los que son nuevos por este canal, estamos haciendo un estudio del libro de Proverbios versículo por versículo, así hasta que acabemos en el capítulo 31. Hemos comenzado en capítulo 5 y ya estamos en el capítulo 17. Mira cuánto hemos avanzado, cómo ha pasado el tiempo. Los lives van a estar colgados en YouTube para que poco a poco vayas viendo las explicaciones. Si no has podido tener la oportunidad de ver los anteriores lives, pero en YouTube va a estar colgado desde el capítulo 14. Los lives son desde el capítulo 14 hacia adelante. Desde el capítulo 14 hasta ahora van a estar colgados los lives en YouTube. Ya hay 3 lives colgados. Ahora este día y mañana estaré colgando una cantidad de 5 lives. Ok, mientras que se van uniendo más personas, vamos a comenzar un poquito desde atrás. El día de hoy es acabar con Proverbios capítulo 17. Así que les voy a pedir que me ayuden con su tap para ir llegando a más personas. Ayer estábamos viendo estos versos, ¿no? Vamos a darle un acercamiento. Esta versión de la Biblia se llama la Nueva Versión Internacional, pero a la vez tengo también aquí la Reina Valera
con diccionario para cualquier consulta. Ok. Ayer estábamos viendo unas cosas muy interesantes. Ayer estábamos viendo unos detalles muy interesantes. Vamos a leer. Ayer estábamos viendo un poquito más grande, o ahí está bien. A ver. Vamos a agrandarlo un poquito más, un poquito más. Ya creo que ahí está bien. Ayer estamos viendo un detalle interesante que voy a explicar otra vez mientras que llegan más personas, ¿no? Por si acaso esto es lápiz, ya no se vayan a ofender. Hay algunas personas que me critican por rayar la Biblia. Bueno, yo trato de rayarlo para entender, para dar énfasis. Pero esto es lápiz, ya no se preocupen, sale fácilmente. El día de hoy estamos viendo, el día de ayer estábamos viendo algo muy interesante. Que el hijo necio es causa de dolor de su papá. Ser padre de un hijo necio no es ninguna alegría. Y estamos viendo cómo la necedad del hijo traía dolor a su padre. ¿Por qué? Hay mucho por explicar, pero voy a hacer un detalle cortito. El necio es una persona que es terco en su necedad. El necio es una persona que busca su destrucción. El necio busca su propia destrucción. Entonces, como el necio busca su propia destrucción, imagínate un padre viendo a un hijo cómo se destruye a sí mismo. Muchos de acá seguramente son padres. Ver a tu hijo cómo se destruye a sí mismo. Ver a tu hijo cómo se autodestruye, cómo busca su propia ruina. Creo que es uno de los sufrimientos más grandes de la vida, que un padre vea cómo su hijo se hace daño a sí mismo. Porque el necio se autodestruye. El necio busca su propia destrucción, su propia ruina, con sus malas decisiones. ¿Por qué? Porque no escucha los consejos. Bueno, hay mucho por decir del necio, cosa que puedes aprender en los lives anteriores. Se ha hablado mucho acerca de qué es sabio, de qué es una persona sabia y de qué es una persona necia. Pero estoy tratando de dar algunos detalles para recordar. Entonces, por eso el padre sufre mucho, porque su hijo se está destruyendo solo. Y ese dolor lo tiene en el corazón. Y esa es causa de pesar, ¿no? En su corazón. Ser padre de un hijo necio no es ninguna alegría. No es ninguna alegría. Hola, Lana. No es ninguna alegría. O sea, no es que el necio le va a dar algo de alegría, no. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que haga el hijo necio, aun si hiciera algo bueno un poquito, todo lo tapa con su necedad. ¿Por qué? Porque el padre sufre por su necedad del hijo. Sufre porque el hijo sufre. Como ve a su hijo sufrir, el padre también sufre. Gracias por la rosita, Lana. Y ayer estábamos viendo algo interesante. ¿Qué es lo interesante? Que el siguiente versículo tiene que ver con el anterior. Versículo 22. Gran remedio es el corazón alegre. Gran remedio es el corazón alegre. Pero el ánimo decaído seca los huesos. Y esta idea de que el corazón, de lo que está en el corazón, esta idea de que de lo que está en el corazón va a afectar a tu salud, es algo que ya hemos leído en las anteriores lives. ¿Ya? Es algo que ya hemos leído en los anteriores lives. Muy bien. ¿Qué pasa? Que ya en anteriores lives, si tú llegas a ver en YouTube, vas a ver que hemos explicado que según el estado de tu corazón va a estar tu salud. Es decir, que tu estado espiritual, tu estado de ánimo afecta tu salud. Dice que gran medicina al cuerpo es tener un corazón alegre. Gran medicina al cuerpo es tener un corazón alegre. Pero el ánimo decaído, o lo que decimos estar deprimido, seca los huesos. Es decir, que tu estado espiritual o tu estado de ánimo va a afectar tu salud física. Vuelvo a repetir, la Biblia ya nos enseñaba en muchos versos aquí en Proverbios que el estado de ánimo que tú tienes va a afectar tu salud física.
Si tienes un corazón que está siempre dolido, siempre deprimido, triste, eso va a ir enfermando tu cuerpo. El ánimo decaído seca los huesos, es decir, enferma tu cuerpo. Te empieza a quitar las fuerzas, la salud. ¿Y qué es la medicina al cuerpo? La medicina a nuestro ser es el corazón alegre. Ahora, ¿por qué dije que este verso tiene que ver con el anterior? Mira, acá dice que tiene un ánimo decaído y por eso se está enfermando esta persona. El ánimo decaído seca los huesos. ¿Se acuerdan en el versículo anterior qué era lo que causaba dolor a un papá? ¿Se acuerdan en el versículo anterior qué era lo que causaba dolor a un papá? Era la necedad de su hijo. Esto es un ejemplo práctico de qué es lo que trae dolor a nuestra vida, a nuestro corazón. La necedad trae dolor. La necedad del hijo trae dolor al padre. ¿Y cómo crees que está este padre en su corazón? Está de ánimo decaído. Y este padre está que se enferma, físicamente está que se enferma porque su corazón está decaído. ¿Y por qué está decaído el corazón de este padre? ¿Por qué? Por la necedad de su hijo. Hola, Marco. Entonces, este es un ejemplo práctico de cómo la necedad trae dolor a la familia. Porque este es el ejemplo del padre al hijo, pero podemos decir lo mismo, la necedad del esposo trae dolor a su esposa. La necedad del padre trae dolor al hijo. Es decir, la necedad trae dolor a la familia. Y por lo tanto, ese pesar en el corazón por la necedad de un pariente, ¿qué pasará? No solamente será un dolor interno en tu corazón, sino que también te hará enfermar tu salud. Así que yo no digo todas las enfermedades, pero muchas enfermedades vienen por tu estado de ánimo, que tiene que ver con la necedad de algún pariente cercano. La necedad de un hijo, la necedad de un hermano, la necedad de un cónyuge. ¿Qué significa necedad? Una persona que está terca en hacer lo malo, está terca en no recibir ayuda, está terca en no recibir guía y dirección. Y ayer estábamos hablando algo interesante. Entonces, ¿cómo haríamos para evitar tener un corazón decaído? Para no tener un corazón lleno de pesar. Lo contrario de la necedad, que es, según los proverbios, el antónimo de la necedad es según los proverbios, el antónimo de ser necio es ser. El antónimo de ser necio es ser sabio. El antónimo de la necedad es la sabiduría, como dice Lana. Exactamente, Jenny, ser sabio. Así que la sabiduría, en vez de traer un pesar interno y enfermedades físicas, la sabiduría nos va a traer un corazón alegre. La sabiduría nos va a traer un corazón alegre. Cuando el padre ve que su hijo es sabio, ¿cómo está el padre? El padre está feliz, está alegre. Cuando ves que tu hermano que tanto amas es una persona sabia, entonces tú te alegras por tu hermano. Cuando los hijos ven que los padres son sabios, los hijos se alegran por sus padres. La sabiduría trae alegría. La sabiduría trae alegría. Por lo tanto, la sabiduría también nos dará una buena salud. Como la sabiduría nos trae alegría, la sabiduría nos traerá medicina al cuerpo físico. ¿Cómo podemos hacer para que venga alegría a nuestra vida? Hay que buscar la sabiduría. Para que tú estés cerca de la sabiduría, tienes que estar cerca de la palabra de Dios. Y también así acercarás la sabiduría a tus familiares, a tus hijos, a tus hermanos.
Mientras más llegue la sabiduría a tu familia, habrá más alegría y por lo tanto habrá salud, habrá fuerzas, ánimo. Pero ¿por qué la gente sufre tanto? Porque está lejos de Dios, no tiene la sabiduría y sufre mucho las consecuencias de los actos de sus hijos, de sus hermanos. Tú puedes hablar ahí con la gente, ¿no? Diciendo, mira, mi hijo hizo esto y de verdad me da mucha pena por él, ¿no? Él está en la cárcel. O dicen, oye, mira, mi hermano hizo esto y de verdad que tengo mucha pena por él, en verdad está en muchos problemas. La mujer le ha quitado la casa, ahora la siguiente mujer que tiene mi hermano también están en problemas, ¿entiendes? La gente sufre por su falta de sabiduría y no solamente lo sufren las personas, sino la familia también. Así que la sabiduría nos traerá alegría y también nos traerá salud al cuerpo. Porque gran medicina, gran remedio es el corazón alegre. Un corazón alegre que viene de estar en sabiduría de Dios. Muy bien, comenzamos entonces. Comenzamos los siguientes versos. El malvado acepta soborno en secreto, con lo que tuerce el curso de la justicia. Yo estaba meditando en este verso en la tarde y es algo que hemos leído anteriormente también. Hay dos cosas, dice la palabra de Dios, que hemos leído más arriba, en otro verso, más acá arribita, a ver dónde está. Acá más arribita hemos leído en verso 15 que hay dos cosas que el Señor aborrece: absolver al culpable y condenar al inocente. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Es decir, el Señor es justo por naturaleza. El culpable merece un castigo y el inocente merece estar absuelto, no merece un castigo. Si tú castigas al inocente, eso el Señor detesta. Si tú sueltas al culpable, es decir, lo dejas sin castigo, eso el Señor aborrece. Y de esa naturaleza de Dios es lo que nos está hablando esto, ¿no? ¿Cómo es el malvado? El malvado va en contra de la naturaleza de Dios. Dios castiga al malo, castiga al que ha hecho daño. Pero el malvado, ¿qué hace? Suelta, absuelve. ¿A quién? Absuelve al culpable. El malvado acepta soborno en secreto. ¿Para qué? ¿Para qué acepta soborno? Soborno significa regalo, algo, un dinero que recibes para hacer un favor. Con lo que tuerce el curso de la justicia. O sea, es una persona que está en juicio, pero el malvado, podemos decir un juez, recibe un dinero para que a ese malvado lo suelten. Así que los jueces que sueltan, siendo sobornados, sueltan a los culpables, tuercen el curso de la justicia, esos jueces son jueces malvados. No pueden decir, bueno, solamente yo no soy malo porque lo he soltado a esa persona malvada. No, no, no. Eres malvado si no dejas que se castigue al culpable. El malvado acepta soborno en secreto, con lo que tuerce el curso de la justicia. Es decir, que nosotros no podemos apoyar, cubrir, no podemos apoyar, ¿cómo se puede decir? No podemos apoyar, cubrir el castigo de un malvado. Yo no puedo hacer algo para que, mira, ¿sabes qué? Para que suelten a este hombre condenado, mejor le vamos a dar al juez 10.000 soles y para que lo suelte. Total, eso no es pecado, ¿no? Total, nosotros no estamos haciendo nada malo, simplemente estamos ayudando, no. Eso no es ayuda. Tú también estás haciendo malvado como la persona condenada, tú eres un malvado porque lo estás dejando ir sin condena a ese hombre. Esto está hablando de jueces humanos.
Este está hablando de jueces humanos, porque los jueces humanos Dios le ha dado la autoridad para ejercer un castigo sobre los hombres, ¿no? Los jueces humanos tienen una autoridad para ejercer un castigo sobre los hombres. Si este juez recibe un soborno para soltar a un culpable, está siendo un hombre malvado. Está siendo un hombre malvado por apoyar que un condenado, un culpable, no se castigue como debe ser. Esto se aplica ¿a qué? A personas que tienen autoridad sobre la gente para castigarlas. En ese tiempo había, y el día de hoy también hay, jueces terrenales que tienen autoridad para decir cómo iban a ser castigados las personas según su delito. Así que esa gente que acepta sobornos para liberar a los culpables son gente malvada. Eso no es ayuda. ¿Por qué? Porque Dios aborrece, ¿qué dice? Absolver al culpable. Verso 15. Dios aborrece cuando se absuelve al culpable. El culpable merece su castigo. Hola, ¿y qué tal? Pero es interesante porque estamos conociendo la naturaleza de Dios. Dios es justicia perfecta. El culpable merece castigo. El que es inocente no merece castigo. Así es para Dios. Delante de Él, hablando de todas las cosas, no solo el tema de la salvación, sino también la vida terrenal. Delante de Dios, el que es culpable merece un castigo. El que es inocente no merece el castigo. Así es la naturaleza de Dios y es importante que ustedes lo sepan para explicar otras cosas más, ¿no? Para explicar otras cosas más acerca de la salvación, acerca del infierno. Es importante que conocer primero a Dios. Dios dice, a cada uno le daré lo que merece sus obras. Es decir, el malvado merece un castigo, el inocente no merece un castigo. Es por eso que el hombre malvado es aquel que suelta al culpable, que recibe un dinero para soltar al culpable. No está haciendo lo que Dios quiere. 24 dice, la meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. Esto yo lo he leído en otras versiones. Dice, en la cara del prudente se ve la sabiduría. Aquí está, dice, la meta del prudente es la sabiduría. En la Reina Valera dice, en la cara del prudente aparece la sabiduría. El plan del prudente es hacer algo práctico. Quiero que entiendan algo. Cuando la Biblia habla de sabiduría, no se refiere, cuando la Biblia habla de sabiduría, esta palabrita, cuando la Biblia habla de sabiduría en los proverbios, no se refiere a un mero conocimiento. Cuando la Biblia habla de sabiduría, se refiere a un estilo de vida práctico. Es decir, por ejemplo, tú cocinas con sabiduría. Tú vas a hacer tus compras con sabiduría. Tú vas a una fiesta con sabiduría. Tú construyes una casa con sabiduría. Tú reparas algo con sabiduría. Tú plantas un jardín con sabiduría. Es decir, la sabiduría es un estilo de vida donde tú, sea lo que tú hagas, lo haces de la mejor manera, buscando que haya buenas consecuencias de lo que estás haciendo. Es decir, la sabiduría es algo que tú haces cada día. Tú vendes en tu trabajo con sabiduría. Tú manejas con sabiduría. Tú tienes un hijo con sabiduría. Tú formas una familia con sabiduría. ¿Entiendes? La sabiduría en el libro de Proverbios no es solamente un mero conocimiento intelectual. La sabiduría es un estilo de vida práctico en el cual tú buscas el bien de los demás.
Cada cosa que haces en la vida, si lo haces con sabiduría, buscarás el bien no solo de ti, sino el bien de los demás. Entonces, aquí este verso dice, la meta del prudente es la sabiduría. Es como decir, su plan del prudente es la sabiduría. En una versión más literal dice así, en el rostro del entendido aparece la sabiduría. En el rostro, en su cara aparece la sabiduría. En su rostro aparece la sabiduría. ¿Cómo es eso? Que en el rostro de la persona entendida o prudente se ve que sabe lo que va a hacer. Ante cualquier reto que le da la vida, en su cara se ve que sabe lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque como tiene sabiduría, sabe lo que va a hacer. Entonces tú puedes ver en el rostro de una persona cuando sabe lo que va a hacer. Cuando una persona sabe lo que va a hacer, no está dudando, no está confundido, sino que entiende que es lo mejor que va a hacer. Entonces, como dice, en el rostro del prudente se ve la sabiduría, que es decir, la persona que tiene sabiduría sabe cómo reaccionar y cómo actuar en cada momento de la vida. No está confundido, no está perdido, no está confundido, perdido en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque la sabiduría le ayuda a saber qué hacer. ¿Entiendes? Entonces en su rostro se ve, como dice aquí, en una versión más literal, en su rostro se ve la sabiduría. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. Es decir, que en su cara se ve que él sabe lo que va a hacer y que es lo mejor, que es lo correcto. Pero el necio divaga contemplando vanos horizontes. El necio no sabe qué va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría. El necio divaga su mente. Dice que el necio está divagando en su mente, está perdido, confundido, no sabe qué va a hacer. ¿Por qué no sabe qué va a hacer? Porque no tiene sabiduría. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. Se ve que sabe qué va a hacer y sabe que lo que va a hacer es correcto. Pero en los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Sus ojos vagan, es decir, está pensativo, su mirada está al aire, su mirada está perdida, no sabe qué hacer, ¿no? El necio divaga contemplando vanos horizontes, es decir, el necio no sabe qué hacer. ¿Por qué no sabe qué va a hacer? ¿Por qué está confundido? Porque no tiene sabiduría. No sabe qué tiene que hacer. No sabe cómo enfrentar la vida. El necio no sabe cómo enfrentar la vida. Su mirada está perdida, no sabe qué va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría. Mientras que el prudente, en su rostro está la sabiduría. Su plan es hacer la sabiduría. Sabe qué va a hacer. Entonces, ¿cómo tú enfrentas la vida? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cómo actúas en la vida? Como le digo, la sabiduría es un estilo de vida práctica, no es un conocimiento. Cómo tú enfrentas la vida, cómo tú enfrentas la vida, cómo tú reaccionas en la vida, de eso depende de que tú seas necio o sabio. Si eres una persona sabia, entonces en tu rostro estará la sabiduría, es decir, la gente verá, tú sabes lo que vas a hacer. Y tú sabrás hacer lo que es mejor, lo que es correcto. Mientras si no tienes la sabiduría de Dios, divagarás en tus pensamientos, ¿no? Estarás confundido, pensativo, pero no sabrás qué hacer. Gracias por seguirnos, Chelito. El hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. Eso es lo que estábamos viendo en el versículo anterior. El padre se frustra por el hijo necio. Y para entender un poquito esta palabra de frustración o irritabilidad, ¿a qué se refiere esto? Vuelvo a repetir, el hijo necio es una persona que está haciéndose daño a sí mismo. Según los proverbios hasta ahora que hemos leído, el hijo necio se hace daño a sí mismo. El hijo necio se mete en problemas.
Y es por eso que causa frustración a su padre. ¿Por qué? Porque su padre lo ve sufrir al hijo. El, el padre no sufre tanto por lo que el hijo necio puede hacer daño a su padre, no. El hijo necio sufre solo con su necedad y se mete en problemas, y ¿quién lo sufre? Los padres lo sufren. Como el hijo es necio, se mete en problemas, ¿y quién lo sufre? Los padres lo sufren. Vamos a estar hasta 8:30 más o menos. El hijo necio trae sufrimiento a sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres ven cómo el hijo necio se autodestruye. Le frustra a su padre. Su padre le ha dicho: hijo mío, cuando tú manejes, no bebas, ¿no? El padre le ha dado un consejo: mira, hijo, borracho no manejes. Pero ¿qué hace el hijo necio? Maneja borracho, se choca el auto, está a punto ahí en el hospital. ¿Y qué hace el padre? Se siente irritado. Pero hijo, yo te he dicho que no hagas eso. ¿Por qué buscas tu mal? El padre dice: ¿por qué buscas tu mal, hijo? Por eso se irrita el padre. Porque el hijo necio busca su propia destrucción, su propio daño. A pesar que su padre le ha aconsejado, un ejemplo, que no maneje borracho. ¿Y por qué le doy ese ejemplo? Porque conozco de algunos amigos que me han contado cómo, conozco un amigo que me ha contado cómo su padre les aconsejaba: no manejen borrachos, y ellos seguían y seguían hasta que se chocaron con un camión. El padre se irrita por eso, por la necedad del hijo. Y a la madre, que es más sensible, a la madre que es más emocional, a la madre que es más sentimental, le trae ¿qué? Amargura. El padre está irritado, frustrado, está enojado porque el hijo no entiende lo que el padre le quiere aconsejar. La madre, por ser de naturaleza femenina, lo que más le trae no es tanto enojo, sino dolor, ¿no? Amargura en su corazón. Dolor en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué amargura en su corazón? Porque la madre quiere verlo bien a su hijo. Pero vuelvo a repetir, para que entiendas este proverbio: el hijo necio es un hombre que se está autodestruyendo, se está metiendo en problemas, está buscando puros dolores, tristezas, y la madre le trae mucho dolor, como su hijo sufre. Los proverbios no solamente nos enseñan cosas, sino también a veces los proverbios nos dicen cómo es la realidad de la vida, para que podamos aprender algo. A veces los proverbios nos dejan un mensaje, a veces los proverbios no te dejan un mensaje, sino te dicen la realidad de la vida para que tú puedas entender algo de una situación. Y aquí nos está diciendo cómo es la realidad de la vida. El padre se enoja, se irrita porque el hijo necio no escucha sus consejos y el hijo se mete en problemas, y la madre se llena de dolor su corazón por ver cómo su hijo está haciéndose daño solo, haciéndose daño él mismo. Muy bien, vamos a acabar ya el capítulo 17. Versículo 26. No está bien castigar al inocente, ni azotar por su rectitud a gente honorable. Tú dices: claro, pues ¿cómo vamos a castigar al inocente? Pero esta siguiente línea nos da un detalle más: ni azotar por su rectitud a gente honorable. Cuando el proverbio te dice algo, yo a veces cuando yo estoy entendiendo algo leyendo la Biblia, que a veces hay cosas que no vemos en la Biblia. Tú dices: bueno, sí, es simple, bueno, que no está bien castigar al inocente es simple, bueno, parece que hay que leer el siguiente versículo. No, hay algo que quiere decir aquí, solo que somos rápidos en leer. ¿A quién se le está hablando este versículo? Por ejemplo, el versículo de acá se le hablaría a un juez. Si tú eres un juez que acepta soborno para soltar un culpable, eres un hombre malvado.
Hemos leído ya, ¿no? El verso 23. El verso 26 también está dirigido este verso para gente que tenga autoridad política, tenga autoridad como ser juez. No está bien castigar. Cuando tú tengas poder para decidir el castigo de alguien, no está bien que castigues al que es inocente. Tú dirás, no, pero como tengo el poder, bueno, yo puedo castigarlo igual. No, si es inocente, no lo castigues. Es pecado. Si es inocente, no lo castigues, es pecado. No creas que como tienes el poder para castigar, y si te da la gana de castigar al inocente, lo puedes hacer y no hay ningún problema. No, Dios dice, eso está mal. No está bien que castigues al inocente. Así que castiga al que es culpable, al inocente ni lo toques. Ni tampoco está bien azotar por su rectitud a gente honorable. Y cuando habla esta palabra gente honorable, se refiere a gente que tenga algún cargo, ¿no? Algún cargo como ser un político, un ministro, ser un alcalde. En ese tiempo azotaban a la gente. ¿Qué hicieron con Jesús? ¿Qué hicieron con Jesús? Jesús era una persona honorable en el sentido de que era un maestro en Israel, ¿no? Jesús era un maestro en Israel, un maestro reconocido por el pueblo, tenía sus seguidores. ¿Qué hicieron con Jesús en una plaza? Para que vean, ¿no? Yo dije, mira, oye, espera, esta gente fue la gente que castigó a Jesús. ¿Qué hicieron con Jesús en una plaza? ¿No lo azotaron? ¿Has leído la Biblia acerca de la historia de Jesús? ¿Qué hicieron con Jesús en una plaza? ¿No lo azotaron públicamente? ¿Has leído la historia de Jesús que en verdad Jesús era inocente? Que ni Herodes, que ni Pilatos, ni tampoco los fariseos podían acusarle de algo, y siendo inocente, lo azotaron. No está bien castigar al inocente. No está bien azotar a alguien que no merece el castigo. En ese tiempo muy probable que había un abuso de poder, ¿no? En ese tiempo, en el tiempo de Jesús y en ese tiempo de los proverbios, había gente que abusaba de su poder y castigaba a gente inocente. Pero este proverbio está declarado para que entiendan los poderosos que a pesar de que tengan el poder en sus manos, no deben usar ese poder para castigar gente que no merece un castigo. Versículo 27. Y ya vamos acabando. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Y hemos leído muchos versos parecidos ya en las anteriores lives, ¿no? Cosa que no te preocupes, bueno, desde el capítulo 14 hasta este capítulo, desde el capítulo 14 hasta adelante, todos los lives van a estar colgados en YouTube para que puedas entrar y veas cómo explico verso por verso. También es un reto para mí explicar verso por verso. Estoy haciendo aquí mi estudio en vivo con ustedes. No digo que no hay más que explicar, pero por lo menos lo que yo entiendo les comparto. Yo voy aprendiendo y espero que ustedes también algo vayan aprendiendo. El que es entendido refrena sus palabras. La persona entendida es una persona que mide consecuencias. Es una persona que está viendo qué consecuencias traerán sus palabras. El entendido es también un sinónimo de la persona prudente. Es una persona que entiende. ¿Qué cosa entiende el entendido? El entendido entiende que sus palabras tienen poder. El entendido entiende que sus palabras tienen poder para bendecirlo, así como para destruirlo. El entendido sabe
que sus palabras tienen poder, que lo que salga de su boca puede destruir su vida o puede darle la vida. El entendido sabe que sus palabras traen consecuencias, buenas o malas. Entonces, antes de hablar, el entendido dice, espera, antes de hablar, esto que voy a hablar, ¿me va a bendecir o me va a maldecir? Esto que va a hablar, ¿me va a destruir la vida? ¿Va a destruir a mi familia? ¿O lo que voy a hablar va a ser de bien? ¿Va a ayudar a alguien? ¿Va a ayudar a mi familia? ¿Me va a ayudar a mí? El entendido entiende de que sus palabras tienen el poder de edificar su vida o de destruir toda su vida. ¿Cómo? ¿Cómo que unas palabras pueden destruir tu vida? Claro, unas palabras pueden destruir tu vida. ¿Cómo así? Si tú mientes en un juicio, vas a destruir tu vida. Vas a condenarte. Con unas simples palabras. Con unas simples palabras puedes destruir tu familia. Puedes engañar a tu mujer con unas simples palabras. Y se darán cuenta que eres un mentiroso y destruirás a tu familia con unas simples palabras. El entendido dice, espera, antes de hablar algo, esto que voy a decir va a destruir mi vida, va a destruir a mi familia, mejor me callo la boca. Antes de decir esto, que va a traer cosas malas, me arrepiento y me callo la boca. ¿Entiendes? El entendido sabe que en sus palabras hay poder. Tanto en sus palabras hay poder. El entendido sabe que en sus palabras hay poder tanto para construir su vida para bien y de su familia, así como en sus palabras hay poder para destruir su familia. El entendido es sinónimo de prudente. El que es prudente controla sus impulsos. El que es prudente controla sus impulsos. Porque los impulsos no siempre son correctos, pues. Mayormente nuestros impulsos son muchas veces pecaminosos. El prudente controla sus impulsos, sus deseos. Dice, no, mejor no hago esto porque me va a meter en problemas, va a traer malas consecuencias. ¿Entiendes? El hombre prudente piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. El hombre prudente piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. Y es algo que deberíamos meditar mucho. ¿Estás pensando antes de hablar o simplemente hablas como un animal? Hablas y ni sabes qué cosa va a causar tus palabras y hablas. Chismoseas, no te importa si destruyes la vida de alguien, estás que chismoseas. Estás que mientes, no importa si te descubren tu familia, si destruyes a tu familia, no importa, mientes. ¿Estás controlando tus palabras? ¿Estás evaluando que lo que dices es correcto? ¿O simplemente hablas, mientes, murmuras, chismoseas, engañas? El que es prudente controla su boca. Dice, esto que voy a decir no es correcto. Mejor me callo. El que es prudente controla su boca. El que es prudente dice, mira, yo estoy muy enojado y ahorita me va a salir un insulto a mi hijo. Mejor me callo ahorita la boca porque si le insulto le voy a hacer sentir muy mal. Ahorita estoy muy enojado y voy ahorita a insultarlo a mi hermano. Le digo, ¿sabes qué, hermano? En otro momento hablamos, porque ahorita de verdad mejor me callo la boca. En otro momento hablamos. El prudente controla sus impulsos. El prudente no se deja llevar por la ira. El prudente no se deja llevar por la tentación de algo pecaminoso. El prudente no se deja llevar por una emoción, por una tristeza. No hace acciones ni no habla por emociones. El prudente es sobrio. Piensa antes de actuar. Piensa antes de hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe que lo que va a hacer y sabe que lo que va a hablar puede destruir su vida
Entonces dice, no, mejor me controlo aquí y aquí nomás queda, porque me voy a meter en una pelea que no voy a poder acabar la pelea. La pelea va a continuar. Mejor me retiro, otro día hablo, otro día, antes que me salgan malas palabras de mi boca. El prudente controla sus impulsos. Dice, no, si yo me meto por aquí en la noche con esta persona, voy a estar tentado. Mejor me retiro. Mejor me retiro porque conozco mis impulsos. Mejor me retiro. El que es prudente sabe cuándo quedarse callado. El que es prudente controla sus impulsos. El que es prudente sabe cuándo debe retirarse de un lugar. Controla sus impulsos. Sabe que sus decisiones pueden destruir su vida. Es que el que es prudente porque es sabio. El que es sabio es prudente. El que tiene sabiduría sabe que sus acciones pueden destruir su vida, así como pueden edificar su vida. Por eso es prudente. ¿Qué significa prudente? Piensa antes de actuar, piensa antes de hablar. Al contrario, el necio habla, no importa. El necio está que habla cosas malas, destruyendo el corazón de su familia, mintiendo, está que insulta, cuando está enojado grita, critica. No, el necio nunca se controla, más bien el necio no se controla nada. El necio no se controla nada, el necio habla, con sus palabras hace daño, con sus palabras se engaña, con sus palabras chismosea, con sus palabras hace de todo, hace puro daño por todos lados. Con sus palabras busca pleito, con sus amigos, con su familia, con sus hermanos. El necio no se controla. El necio no se controla. El necio habla y hace daño por doquier. El sabio sí sabe frenar su lengua. El sabio sabe frenar sus palabras. Dice, mejor esto me callo porque esto no es correcto. Mejor esto me callo porque ahorita no es un buen momento de hablar. El sabio sabe cuándo hablar. Es por eso, como una característica del sabio es saber cuándo hablar, dice que hasta un necio pasará por sabio si guarda silencio. No significa que el necio será sabio, pero la gente lo tomará como si fuera un sabio. ¿Por qué? Porque la gente sabia sabe cuándo guardar silencio, sabe cuándo callarse la boca. Y hasta un necio, la gente va a creer que es sabio si guarda silencio. Y tú le dices a una persona que es necia, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres verte como sabio? Ponte un cinta scotch, una cinta adhesiva en la boca y vas a ver. Todos van a creer que eres un sabio. Todos van a creer que eres un sabio solamente porque sabes guardar silencio. Aunque eres de corazón necio, pero solo por guardar silencio y no tener una bocota grande que hace daño por doquier, una bocota que murmura, que critica, que ofende, que insulta, que miente, por no tener una bocota así y estar callado la boca, la gente va a pensar que eres sabio. Porque la característica del sabio es que sabe cuándo hablar, sabe cuándo callarse la boca. Hasta un necio, si se calla la boca, pasará por sabio. Pasará por sabio. Claro, el necio se autodestruye, ¿ya? Es algo muy interesante que hemos visto desde los primeros versos de Proverbios. Pero hay mucho por explicar del necio y del sabio, solo que no se puede explicar en un live todo. Pero por eso vean los anteriores lives que están en YouTube. Síganos para que puedan ver también cómo se llama el canal de YouTube. Muy bien. Hasta un necio pasará por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca.
¿Qué está diciendo? ¿Que el necio se vuelve sabio por cerrar la boca? No, el necio sigue siendo necio, pero a la gente lo confundirá por sabio. ¿Por qué? Porque los sabios son los que saben callarse la boca, saben cuándo usar sus palabras. Entonces, este necio, con solo el hecho de quedarse callado, la gente dirá, ah, este es sabio. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Que el sabio sabe cuándo guardar silencio, pero no solamente sabe cuándo guardar silencio, sino que el sabio cuando el sabio habla, habla cosas dulces para los oídos. Si este necio se queda callado, la gente lo confundirá por sabio, pero si este necio habla, ¿qué crees que la gente se dará cuenta? Si el necio llega a hablar, la gente se va a dar cuenta que es un necio, porque no puede salir sabiduría de su corazón. ¿No ves que no tiene la sabiduría? Si el necio, imagínate un necio, se queda calladito, todos dirán, ah, este es sabio. Pero si el necio habla, toda la gente se va a dar cuenta que es un necio. ¿Por qué? Porque del corazón de un necio no puede salir sabiduría. El sabio sí, cuando está callado, claro, parece sabio porque está callado cuando debe, pero el sabio cuando habla, no habla como un necio. Cuando el sabio habla, dice la palabra de Dios, le hemos leído en un anterior live, cuando el sabio habla son palabras dulces para quienes la escuchan. Cuando el sabio habla, dice, son palabras como dulces, como miel en los oídos de quienes le escuchan. Tú te has puesto a pensar, siempre vemos esto en las películas y en las películas acerca de Jesús, y también es algo escrito en los evangelios. ¿Tú veías cómo buscaban a Jesús para escucharle? No sé si has visto las películas, pero las películas reflejan un poco de lo que se está escrito en la escritura. ¿Tú veías cómo le escuchan a Jesús? La gente está ahí alrededor. Y cuando Jesús va a hablar, todos en silencio. Espera, el maestro va a hablar. En ese tiempo no había grabadora, no había live de TikTok, en ese tiempo no había video grabado en YouTube, no había nada. Así que todos calladitos, atentos, porque el maestro va a hablar. ¿Y por qué calladitos? Porque no nos podemos perder ni una palabra de lo que diga. Y la gente calladito cuando Jesús iba a hablar. ¿Por qué? Porque Jesús era un sabio. La gente decía, espérate, ahorita va a hablar palabras dulces a nuestros oídos, hay que estar calladito. Lo que va a decir, atentos lo que va a decir el sabio. ¿Cómo se llama este sabio? Jesucristo, el Nazareno. Jesucristo el Nazareno es un hombre sabio. Cada palabra que dice son como una flecha bien acertada al blanco, son como palabras dulces a nuestros oídos. Calladitos todos porque va a hablar el sabio. Y toda la gente atento, ¿no?, a lo que decía este sabio que se llamaba Jesucristo. Atentos todas las personas. Y de muchos de sus dichos están escritos por sus seguidores, ¿no?, en los evangelios. Pero entonces nos declara este último verso la naturaleza de un sabio. Sabe cuándo callarse y sabe cuándo hablar. Tanto así que si un necio quiere pasarse por sabio, solamente necesita cerrar la bocota. Porque si abre la bocota, la gente se va a enterar de que es un necio, porque del corazón del necio no puede salir sabiduría. ¿Quieres que de tu boca salgan palabras dulces como sabio? Palabras dulces que la gente pueda oír, que la gente esté animada de oírte, que la gente tenga ganas de oírte. Entonces acércate a la palabra de Dios para que puedas también ser una persona sabia y pueda la gente tener ánimo de escucharte. ¿Por qué? Porque tus palabras, las palabras del sabio animan, las palabras del sabio te dan esperanza, las palabras del sabio te hacen entender las cosas, las palabras del sabio te quitan la confusión, las palabras del sabio te dan guía para saber qué hacer. Si quieres ser este tipo de personas que tus palabras trae tanta dirección y vida a la gente, entonces
conoce cada día más la palabra de Dios. Así que hasta el día de hoy ahí hemos quedado, hemos acabado el capítulo 17. Siguiente live el viernes, capítulo 18, dice: el egoísta busca su propio bien. El egoísta busca su propio bien. Eso lo veremos en el siguiente live el día viernes. Vuelvo a mencionarles, bueno, para las personas nuevas, tenemos un grupo de WhatsApp. Aquella persona que quiera que le agreguemos al grupo de WhatsApp, me escribe ahorita un mensaje. Y también, antes de retirarnos, tenemos un tiempo de preguntas y respuestas, donde yo hago lo posible, según lo que he aprendido, de responder cualquier pregunta. Y también, si tú me sigues el canal, ahí verás el nombre del canal de YouTube, que es un poco complicado, por eso no lo menciono. Es @pdblima, algo así, ¿no? Pero en mi canal verás el nombre porque es un video anclado. Y en el canal de YouTube estará colgado, por ahora hay 3 lives colgados, pero en estos días estaré colgando 5 lives más. Está el estudio desde capítulo 14 de Proverbios hasta adelante, ¿no? Desde el capítulo 14 he comenzado a colgar los lives, ¿no? 14 o 15, si no mal recuerdo. ¿Ok? Entonces ahora pasaremos a un tiempo de preguntas y respuestas y después ya nos estaremos retirando. Si quieres unirte al grupo de WhatsApp, también me puedes escribir mientras que vamos viendo las preguntas. A ver, vamos a responder en un momento. Voy a prender mi foquito. Ahora vamos a pasar. A ver, dice Miguel Pérez, tiene una pregunta. Dice, Miguel Pérez tiene una pregunta. ¿Cómo sé si soy salvo? Bueno, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu, nuestro Espíritu, no el Espíritu Santo, sino que nuestro Espíritu, que el Espíritu Santo habla a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un verso que dice así: el Espíritu Santo habla a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo habla a tu espíritu de que eres un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque tu espíritu es tu ser personal interno, ¿no? Eres tu ser interior. Tu ser interior, vas a escuchar la voz del Espíritu Santo guiándote, diciéndote qué es la característica de un hijo, de que tú amas a Dios, de que tú quieres seguir sus mandamientos. La palabra de Dios nos dice que el creyente tiene una no perfecta intención, pero tiene una intención de hacer lo que le agrada al Padre, mientras que la persona que no es creyente no le interesa nada de lo que quiere el Padre. ¿Ok? Por ejemplo, hay mucha gente que duda de su salvación, ¿no? Justamente le duele en el corazón, dice: yo no sé si soy salvo. Están dudando, ¿no? ¿Pero por qué dudan? Por pecados. Algunos, bueno, lo que veo mayoría es por pecado, dudan de su salvación. Y una de las señales más evidentes de que uno es hijo de Dios es que el pecado le duele, que en su vida le duele el pecado que comete hacia Dios. Así que no necesariamente si uno es cristiano significa que ya no va a pecar. Lo que sí es una evidencia de un cristiano es que un cristiano le duele su pecado y quiere cambiar y va a buscar ayuda, va a buscar a Dios, va a buscar su palabra para crecer en santidad. Porque mucha gente duda de su salvación por el pecado. Dice: bueno, pero estoy en este pecado y no se supone que ya no debo pecar. Entonces, la gente piensa que como soy cristiano y si peco ya no soy cristiano. No. Lo que tú tienes que ver en tu corazón es si en verdad reconoces tu pecado, si en verdad te importa Jesucristo. Como dice el versículo, el Espíritu Santo, voy a prender la computadora para buscar el versículo, el Espíritu Santo dirá a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Es decir, te va a importar los mandamientos de Dios. Eso no significa que ya eres perfecto y que ya no pecas, no. Significa que estás en un proceso de santificación. Estás en un proceso buscando dejar los vicios, dejar los pecados. Esa es la diferencia con el mundo. El incrédulo
no le importa dejar su pecado. Al incrédulo ni siquiera le importa si es salvo. El incrédulo no le importa si es salvo o no. ¿Entiendes? El incrédulo es una persona engañada. Es una persona que no está pensando si en el cielo, el infierno. El incrédulo no está pensando si esto agrada a Dios, no agrada a Dios. El incrédulo no está pensando nada de esas cosas. Entonces, mayormente los que dudan de su salvación son gente creyente. ¿Pero por qué dudan de su salvación? Porque están en pecado. Por eso dudan de su salvación, ¿no? Y eso pasó en mi vida, ¿no? Como yo estaba en un pecado, me acuerdo a los 17 años, yo decía, pero ¿seré salvo o no, no? Y estaba confundido, ¿no? Hasta que busqué en el libro de Primera de Juan, que dice, aquel que tiene el Hijo tiene la vida. Entonces dije, pues yo tengo al Hijo, yo creo en Jesucristo. Es sencillo, pero lo que no es sencillo es el corazón del hombre. Cree en Jesucristo, si tienes al Hijo, tienes la vida eterna. Si tienes al Hijo, tienes la salvación segura. Disculpa, me entró una llamada. Si tienes al Hijo, tienes la salvación segura. El que tiene al Hijo tiene la vida. Yo leí ese versículo y eso me dio seguridad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que Satanás siempre va a decir a tu corazón, pero si tú pecas, tú no eres creyente. Si tú pecas, tú no eres creyente. Pero en la Biblia no dice, si tú no pecas, no eres creyente. No, no, no. Disculpa. La Biblia dice que si tú eres cristiano y pecas, tienes a alguien que te puede perdonar. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Jesucristo el justo. Dice que todo aquel creyente que dice que no peca es un mentiroso. Vuelvo a repetir. Todo aquel creyente que dice que no peca es un mentiroso. Eso es lo que dice la primera carta de Juan y yo te animo a leerla para que puedas evaluar tu corazón. Mayormente la gente que duda de su salvación es gente creyente. Porque mayormente hay algunos casos, pienso, que están engañados de que han sido salvos también. Pero mayormente la gente que duda de su salvación es gente creyente que como está en pecado, piensa que no es creyente porque está luchando con pecados. Por eso te animo, reciclando, ¿qué dice Miguel Pérez? Te animo a que busques la primera carta de Juan y lo leas todo. Bueno, si te importa Dios, yo sé que lo vas a leer. Primera carta de Juan, epístola de Juan, primera carta de Juan, es una carta que nos habla acerca de la seguridad de salvación y acerca de cómo es un hijo de Dios. Dice el Hijo de Dios no practica el pecado, pero sí peca. El Hijo de Dios sí peca, pero no practica el pecado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es eso que el Hijo de Dios sí peca, pero no practica el pecado? ¿Cuál es la diferencia? Es que practicar el pecado es una persona que no tiene ningún dolor por lo que hace. No tiene ninguna importancia ni dolor por lo que hace. Simplemente peca y no le importa. El que practica el pecado es una persona abiertamente en contra de los mandamientos. Es una persona que vive mintiendo, porque un mandamiento es no mentirás. Es una persona que vive adulterando. Es una persona que vive blasfemando contra Dios, desagradecido con Dios. Es una persona, estoy poniendo en palabras todos los mandamientos, ¿no? Porque los 4 primeros mandamientos es honrar a Dios, es adorar a Dios. Es una persona que no honra a sus padres, es una persona que odia a su prójimo, porque Jesús dijo que a todo aquel que odia a su prójimo es igual pecado de asesinato. Entonces es una persona que odia a su prójimo, que miente, que es desagradecido con Dios, está ahí rompiendo todos los mandamientos. Es por eso que Juan dice, no son mis perritos, son de mi vecino. Es por eso que Juan dice, aquel que practica el pecado no es de Dios. ¿Qué significa practicar el pecado? Una persona que abiertamente rompe los mandamientos de Dios. No honra a Dios, miente, odia a su prójimo. Estoy hablando todo lo que significa romper los mandamientos de Dios. Odia a su prójimo, desea cosas que no le pertenecen, roba. Es una persona que practica el pecado. ¿Por qué? Tiene una vida abiertamente en contra de las leyes de Dios.
Por eso dice, el cristiano peca, pero no practica el pecado. O sea, un cristiano no puede estar abiertamente en su vida viviendo en contra de los mandamientos de Dios, mintiendo, robando, odiando, siendo desagradecido con Dios, teniendo ídolos en su vida. Esa es una persona incrédula. ¿Por qué? Porque no le importa a Dios, no le importa sus no le importa sus mandamientos. Y ahí Juan usa el ejemplo, ¿no? Todo aquel que aborrece a su prójimo, a su hermano, no está en Dios. ¿Por qué? Porque cómo la persona que dice que ahora conoce a Dios puede odiar a su hermano si el mandamiento de Dios dice no matarás a tu prójimo, dice el mandamiento. Y para Dios, cuando tú aborreces a tu prójimo y tú lo odias, es igual que matarlo. Entonces lo que está haciendo Juan es la persona que vive siendo mentiroso, odiando a su prójimo, nunca perdona, no honra ni a Dios ni a sus padres, ¿no? Va rompiendo todos esos mandamientos, porque todo lo que he dicho son mandamientos de Dios. Es una persona incrédula, es una persona que practica el pecado. ¿Ok? A eso se refiere a que, en primera de Juan, que la persona que practica el pecado no es de Dios. ¿Ok? No se refiere a que estás luchando un momento con el cigarro, con el trago, no. No se refiere a un vicio. El que practica el pecado se refiere a una vida abierta en contra de los mandamientos de Dios. Ahora, el cristiano peca. Ese es diferente. ¿Qué es peca? Que a pesar de que ama a Dios, a pesar que ama a su prójimo, hay cosas que todavía le cuesta. Hay cosas que le cuesta. Sabe que tiene que perdonar, pero a veces le es difícil perdonar. Pero está ahí luchando. Bueno, voy a pedir perdón, aunque me cuesta pedir perdón. Sabe que tiene que adorar a Dios sobre todas las cosas, como dicen los mandamientos, pero está luchando. A veces tiene cosas que son ídolos en su vida, pero siempre está pensando, no, pero Dios es primero. Voy a dejar estos vicios, estos ídolos. ¿Entiendes? El cristiano peca, pero tiene otra manera de pensar. No peca abiertamente, sin discernimiento y sin dolor. El cristiano sí le duele su vida, está buscando. Por eso en ese dolor el cristiano se confunde y muchas veces piensa que quizás no soy creyente. Pero el cristiano está buscando más bien, yo necesito cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque me importa a Dios. No quiero ya estar enojado con esa persona, quiero pedir perdón. No quiero estar alejado de Dios, teniendo como ídolo al trabajo, ¿no? Quiero acercarme a Dios, voy a dar tiempo para Dios. El cristiano tiene otra mentalidad, su espíritu es diferente. ¿Entiendes? Ahí es donde dice la Biblia que el Espíritu Santo te va a decir a tu espíritu que tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te importa a Dios. Tu corazón sabe que en verdad tú amas a Dios a pesar de que le fallas muchas veces. Y quieres hacerlo mejor. Y mucha gente por eso después de años están alejados, son verdaderos creyentes, alejados de Dios, pero vuelven, ¿no? Vuelven a la iglesia, siempre ellos dan testimonio. Bueno, yo siempre sabía que esto era lo correcto, pero no me daba el tiempo. Por eso digo, en la mayoría de los casos que la gente duda de su salvación son gente creyente, pero ¿cuál es la estrategia de Satanás? ¿Tú crees que Satanás quiere engañar a los incrédulos? ¿A quién quiere bajarse Satanás? ¿A quién quiere destruir Satanás? Satanás no quiere destruir a los incrédulos. Si los incrédulos ya están condenados, los incrédulos ya están a un paso al infierno, ya solo les falta morir. Lo que Satanás va a hacer es que los cristianos crean que no son cristianos. Ahora, hay personas que en verdad se dan cuenta, mira, de verdad me doy cuenta en mi corazón que no me importa a Dios y que he vivido así siempre. Que no, de verdad nunca me ha importado sus mandamientos, la palabra, nunca me ha importado en verdad lo que Dios quiere. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que en verdad todavía necesitas tomar el paso de reconocer a Jesús como tu Señor. Eso también Pablo habla, ¿no? Si examina tu corazón si estás en la fe. Pablo habla eso, ¿no? Examina tu corazón si estás en la fe. O sea, si tú ves en tu corazón que en verdad has vivido sin que Dios te importa, no te importa Jesús, no te importa sus mandamientos, si has vivido de esa manera, entonces tienes que arrepentirte y comenzar. ¿Cuál es la solución? Comienza. De ahora en adelante, ahora
voy a vivir una vida nueva siguiéndote, Señor Jesús. Antes no me importaba tus mandamientos, no me importaba conocer de ti, no me importaba a Dios, pero ahora sí me va a importar lo que tú digas. Comienza, comienza, es simple, comienza. Ahora, ¿por qué no es simple? Porque el corazón de la gente no lo quiere a Dios, no lo quiere sus mandamientos. Simplemente no le ama, no quiere, simplemente no le quiere. Por más que se lo digas claramente, ellos dicen, pues bueno, yo no quiero esto. Entonces, si tú te das cuenta en el corazón que has vivido una vida lejos de Dios, sin que te importen sus mandamientos, sin discernir lo que Cristo quería en su palabra, entonces no has estado en la fe. Ahí sí te puedes dar cuenta, no he estado en la fe. Recién voy a tomar un paso para que me importe Dios, me importe su palabra. Ahí sí. Por eso Pablo dice, examina en tu corazón si estás en la fe. Pero la mayoría de la gente que duda de su salvación son gente que ya están en la fe, que en verdad quieren seguir al Señor, que en verdad quieren hacerlo mejor, pero están luchando con pecados, con vicios, porque así es la vida del creyente, luchamos con distintos pecados, distintos vicios, cosas que tenemos que poco a poco ir descargando, sacándolo de nuestra vida para poder ser dignos representantes de Cristo en esta tierra. Porque, ¿entiendes? Y ahí es donde dice Primera de Juan, que te animo a leer, que si tú eres un cristiano y dices que no pecas, eres un mentiroso. Y si tú eres un cristiano y pecas, entonces tienes un fiel abogado que te puede perdonar. ¿Entiendes? ¿Qué está diciendo bien claro? Tú eres cristiano, pero tú sigues pecando. Y pide perdón a Dios. Limpia tu vida. No dejes que Satanás te engañe. No, como ya pecaste, no eres creyente, no. Tu seguridad de salvación está en Jesucristo, que dio su vida por ti. Ahora después dice, pero el que practica el pecado, ese no es de Dios. Ya expliqué, espero que me haya entendido que es una persona que practica el pecado. Es una persona que no le importa a Dios, no le importa sus mandamientos y vive abiertamente mintiendo, deshonrando a Dios y sus padres, codiciando cosas ajenas, adulterando. ¿Qué más es otro mandamiento? Odiando. O sea, vive abiertamente una vida rompiendo los mandamientos. ¿Por qué? Porque practica el pecado. ¿Por qué practica el pecado? Porque es una persona que no le interesa a Dios, no le importa a Dios. Esa persona no es de Dios. Dice, ¿puedo esperar a tener 99 años para arrepentirme, pero antes eran mis caprichos? ¿Cómo? ¿Me estás preguntando o estás afirmando? Si es con respecto al tema de cuándo uno puede ser salvo, claro, a los 99 años yo puedo salvar mi vida. Claro, claro que sí. ¿Cuál es el problema? ¿Tú sabes que vas a vivir hasta ahí? ¿Tú sabes que vas a vivir a esa edad? Nadie sabe. Mañana, ¿cómo estás seguro que mañana estás vivo? No lo digo por ti, sino lo digo respondiendo a tu ejemplo a cada una de las personas que están aquí. ¿Quién te asegura que mañana sigues vivo? Por eso la palabra dice, el día de hoy es día de salvación. El día de hoy, dice. La palabra dice, hoy es el día de salvación. ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué? Porque mañana no estás seguro si estarás vivo. El día de hoy busca salvarte. ¿Qué se trata de la salvación? Que tú digas en tu corazón, Jesucristo, ahora tú eres mi Señor de mi vida, perdóname. Ahora, antes no me importabas, ahora voy a seguir todo lo que tú digas. Simple. Pero eso necesitas decidirlo tú. Todo aquel que declara a Jesús como el Señor de su vida es salvo. ¿Qué significa Señor? Que ahora vas a obedecer lo que Jesús te diga. Cuando en tu corazón esté esa actitud, yo quiero ahora, Jesús, seguirte, todo lo que tú digas, soy ahora tu discípulo, soy tu seguidor. Desde ahora en adelante, ese momento, Dios te sella. Dios te da el Espíritu Santo. Y vas a vivir para siempre. Pero eso es una decisión tuya. Gracias por las rositas, Kevin. Esa es una decisión personal de cada uno. Decir, Señor Jesús, antes era un extraño para ti, pero ahora vengo aquí
como seguidor tuyo, estoy a tus órdenes. Ahora voy a obedecerte, voy a seguirte, voy a hacer lo que tú deseas, Dios. Esa es la salvación. La salvación no es cantar de Jesús, la salvación no es ir a la iglesia a escuchar de Jesús, la salvación no es llevar un polo que dice Jesús, la salvación no es llevar una Biblia en la mano, la salvación no es ir a la iglesia todos los días, no, la salvación es que tú digas, Jesús, tú eres mi Señor y ahora te voy a servir, tú eres mi amo, mi dueño, ahora yo te voy a obedecer. El día que tú dices, Señor Jesús, tú eres mi Señor, ese día Dios te salva. ¿Por qué? Porque para eso Dios mandó a su Hijo Jesús, para que sea declarado el Rey de nosotros. ¿Sabes qué significa Rey y Señor? Significa que ya tú no tienes libertad para hacer lo que a ti te da la gana. Significa que si Jesús es el Rey y el Señor y tú crees en Él, significa que tú vas a obedecerle, vas a seguirle, vas a escucharle. Porque si es tu Señor, es tu dueño, es tu amo, vas a hacer lo que Él quiera. Como dice Jesús, el que dice que el que me ama obedecerá mis mandamientos. El que cree en mí obedecerá lo que digo. ¿Cómo puedes decir Jesús es el Señor, pero no haces lo que digo? ¿Cuándo has visto que un amo, un dueño, en ese tiempo había amos y esclavos? ¿Cuándo has visto que el Señor y el amo no se le haga caso? Si una persona es un siervo y no hace caso a su amo, no es su amo. Y en el peor de los casos, en ese tiempo, cuando el esclavo no hacía caso a su amo, lo mataban. Lo que está diciendo Jesús es, ahora Él es el amo, el Señor, el dueño. Todo aquel que declara que Él es el Señor de su vida propia, todo aquel que declara, pero Jesús ahora es el Señor de mi vida, es salvo. Dios te da el Espíritu Santo, te ayuda a entender todas las palabras, te va a guiar en tu vida, te va a limpiar tus pecados, te va a guiar de saber cómo luchar con los vicios, va a cambiar totalmente tu vida. Pero la decisión está en ti, en tu corazón, de decir, Señor Jesús, ahora te voy a seguir, te voy a servir. Es una decisión personal. Hay mucha gente que está en la iglesia sentada, pero Jesús todavía no es su Señor. Hay mucha gente en las iglesias que están sentadas, pero todavía Jesús no es el Señor de su vida. No sé si entienden esto. Porque que estés sentado en una iglesia no significa que Jesús es el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque si tú no obedeces en general, no obedeces lo que Cristo quiere, todavía Jesús no es tu Señor. Jesús es un personaje que a ti te agrada nada más. Hay mucha gente que le agrada a Jesús, pero eso no significa que Jesús sea su Señor. La salvación es cuando tú declaras a Jesús como tu Señor. Es decir, tú dices, de ahora en adelante voy a vivir para ti. Voy a vivir para obedecerte. Así falle, me levantaré de nuevo para obedecerte. Cuando me equivoque, Señor Jesús, volveré a intentarlo para hacer lo que tú quieres. ¿Entiendes? El seguidor de Cristo es salvo. Eso no significa que no se va a equivocar. Pero cuando se equivoque va a decir, Señor Jesús, perdóname, ahora lo intentaré otra vez. Sigo siendo tu siervo, sigo siendo tu seguidor. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres mi Señor. Pero no cualquiera puede decir eso. Como te digo, hay mucha gente que piensa que piensa que ir a la iglesia es ser siervo de Cristo. No necesariamente. Puedes estar en una iglesia, pero en verdad no te interesa nada que diga Jesús. No buscas lo que diga Jesús, no te importa lo que diga Jesús, simplemente vas a una iglesia y te sientas. Pero mientras que tú no hagas a Jesús el Señor de tu vida, es decir, que te interese ahora servirle, seguirle, todavía no eres salvo. Por eso digo que el salvo le duele su pecado, porque dice, Señor, yo no te quiero fallar, ahora perdóname, voy a volver a intentarlo. Por eso digo que el cristiano, el seguidor de Cristo, el verdadero, por eso digo que peca, pero se levanta de nuevo. Peca, pero le duele su pecado, busca de nuevo hacer lo correcto. Es una actitud diferente al que es incrédulo. Al que es incrédulo no le importa lo que diga Jesús. No le importa, no le interesa. Ni siquiera le interesa buscar qué cosa dijo Jesús. Simplemente Jesús es un personaje que está por ahí
y que está en el cielo, pero no implica nada en su vida. Es por eso que Jesús dice en un versículo que es bien duro, Jesús dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino la persona que hace la voluntad de mi Padre. Miren, entienden lo que dice Jesús. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino la persona que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, cualquiera me puede decir Señor. ¿Qué está diciendo Jesús? Cualquier persona puede decir que soy su Señor. Lo que va a mostrar de que soy su Señor es que ustedes obedezcan, que quieran obedecer, que estén haciendo lo mejor posible para hacer lo que a mí me agrada. Por eso digo, el cristiano sigue pecando, pero sabe bien claro que le ha fallado a su Señor, pide perdón, se levanta y lo vuelve a intentar. Pero hay mucha gente que dice, sí, el Señor Jesús, pero no le importa nada a su Señor. Su vida totalmente desobedece las cosas de Dios. ¿Ok? Muy bien, espero que se me haya entendido un poco. Porque quiero poco a poco aprender a explicar las cosas, ¿no? Yo trato de explicar de la mejor manera. Muy bien, ¿qué es el pecado de muerte? El pecado de muerte es el pecado de muerte es la persona que es, bueno, se supone que es cristiana, aunque la gente que piensa que es cristiana está entre los cristianos, pero es una persona que su vida da muestras de que no es cristiano. Es una persona que abiertamente habla en contra de Cristo, no hace caso a Cristo, pero está en la iglesia. Está en la iglesia, aunque está entre los cristianos, es una persona que no obedece a Cristo, habla en contra de Cristo. ¿Qué significa esto? Es una persona que no es creyente. Y rechazar a Cristo es el pecado de muerte. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida. El que ha rechazado a Cristo está muerto. Está condenado a la muerte. Ese es el pecado de muerte. Es por eso que Jesús también dice, el pecado de muerte es que ustedes rechacen el Espíritu Santo, ¿no? No sé si se acuerdan. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mira, ustedes pueden dudar de lo que yo digo porque soy un hombre. Ustedes, hola nena, ya nos podemos despedir. Bueno, nena, pero si deseas puedes retirarte, no te sientas obligada a quedarte. Y si deseas quedarte, está bien. Si te quieres retirar también, no te sientas obligada. A ver, voy a explicar esto del pecado de muerte, ¿ya? Para terminar. Todo pecado es perdonado, menos rechazar a Cristo. Todo pecado puede ser perdonado, menos rechazar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es tu solución para tus pecados. Él dio su vida por tus pecados. Si tú rechazas a Cristo, ya no hay perdón de pecados. Si tú rechazas. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás? ¿Qué tiene que ver esto con el pecado de muerte? Para mí es lo mismo. Lo que pasa es que Jesús dijo, mira, de mí pueden dudar de lo que yo digo. ¿Por qué? Porque soy un hombre. Pero los milagros que he hecho, escúcheme bien lo que voy a explicar. Jesús dijo, los milagros que yo he hecho comprueban, o sea, los milagros a través del Espíritu Santo, comprueban, ¿qué cosa? Comprueban de que he venido de Dios. Jesús dice, no me crean por mis palabras, sino crean por los milagros que ustedes han visto. Es decir, de mí hasta pueden dudar, pero si ustedes rechazan los milagros que ustedes están viendo,
ustedes ya no tienen perdón. Porque justamente Dios le dio a Jesucristo el poder a través del Espíritu Santo, le dio el poder para hacer milagros, para que ellos lo crean y lo acepten al Mesías. Y Jesús dice, de mí pueden dudar, pero si viendo los milagros no me aceptan, entonces ya no tienen perdón. Ya no tienen perdón. Y eso es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los judíos, a pesar de que escuchaban los milagros y veían los milagros, no creían en Jesucristo. Más bien que decían, esos milagros no son de Dios, son del demonio. Por eso Jesús decía, ya no tienen perdón ustedes, porque esos milagros comprueban de que yo soy el Cristo. Esos milagros que yo hago a través del Espíritu Santo comprueban de que yo soy el Cristo. Así que si ustedes rechazan las obras milagrosas que estoy haciendo, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo, ya no tienen perdón, porque Dios les ha puesto estos milagros para que ustedes crean. ¿Entiendes? Es por eso que el pecado de muerte es rechazar a Cristo y su obra milagrosa, rechazar a Cristo y decir que no ha resucitado, rechazar a Cristo en general. Eso es lo que se llama el pecado de muerte. Porque si tú tienes a Cristo como una persona nada más, no como el Cristo, porque Cristo significa rey, ¿ya? Cristo significa rey. Si tú tienes a Jesús el Cristo como una persona cualquiera y no como el rey de tu vida, entonces tú tienes el pecado de muerte. Lo estás rechazando toda su obra milagrosa, estás rechazando su misma resurrección que fue por el Espíritu Santo. No lo estás aceptando en tu vida. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte es rechazar a Cristo. ¿Ok? Cuando los judíos estaban diciendo de que los milagros de Jesús eran por el demonio, estaban rechazando a Cristo. Porque esos milagros que hacía el Espíritu Santo comprobaban de que Jesús era el Cristo. Eso es el pecado de muerte. ¿Ok? Es rechazar a Cristo. ¿Qué significa? Que los otros pecados pueden ser perdonados. Pero si tú rechazas a Cristo, no hay perdón para ti. Cualquier pecado puede Dios perdonarte. Aún si hubieras matado a una persona, puede Dios perdonarte. Pero si tú rechazas a Cristo, ya no hay perdón para ti. No hay perdón. En Cristo está tu salvación o tu condena. Cristo es la última carta que significa tu salvación o tu condena. Tú decides. ¿Qué dice? Juan 3:18, el que cree no es condenado. ¿El que cree en quién? En Cristo. El que cree en Cristo ya no es condenado, es perdonado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Pedro no fue perdonado. ¿Cómo así? Pedro no rechazó a Cristo, Pedro vivió para Cristo. Hasta Pedro murió por Cristo en una cruz. Pedro murió por Cristo en una cruz. Así que Pedro sí vivió para Cristo, ¿no? Dice, sí, pero no me refiero, cuando la Biblia te habla, cuando yo hablo negar o rechazar, me refiero a algo definitivo en el tiempo, no a un instante. Me refiero a algo definitivo en el tiempo, no a un momento. Aunque Pedro lo negó, después se arrepintió y lloró amargamente y con Jesús vino y lo restauró, ¿no? ¿Entiendes? Cuando uno dice, aquel que rechaza a Cristo es el pecado de muerte, se refiere a algo definitivo. Es una vida que no quiere saber nada de Cristo. Pedro sí quería saber de Cristo. Es más, en Juan capítulo 21, cuando Pedro estaba pescando, Jesús después de resucitar, Jesús dice, apenas aparece en la playa, Pedro dice que se lanza al agua y va corriendo ahí, nadando a buscarlo a su Señor, ¿no? O sea, Pedro sí quería a Cristo, solo que Pedro le había fallado, ¿no? Por eso Jesús lo restaura, porque sabía que Pedro estaba desanimado, porque Pedro le había fallado. Y por eso Jesús le dice, me amas, me amas, me amas, cuida mis ovejas. Y Pedro que le dice, tú sabes que yo te quiero, tú lo sabes todo, es decir, tú sabes que te quiero, Señor Jesús. Pero Pedro se sentía mal porque le había fallado, ¿no? Pero eso es algo que hay más para explicar. Solo estoy diciendo que cuando digo que aquel que niega y rechaza a Cristo es el pecado de muerte, me refiero a una vida en general
definitivamente que está apartado de Cristo. No en un momento de duda y temor, no me refiero a un punto. Pero es una buena pregunta, Laura, porque justamente toda la Biblia también nos dice cosas parecidas, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un cristiano, mi seguridad es segura, ¿ya? Mi seguridad es segura. Pero imagínate que soy un cristiano recién, hoy día me he convertido a Dios, pero yo tengo un vicio, que es el alcohol. ¿Tú crees que, y eso lo he hablado en un anterior live, pero vuelvo a repetir, ¿tú crees que un nuevo creyente recién convertido ese mismo día deja todos sus vicios? ¿Tú crees que es así? ¿Tú crees que ese día que la persona decide seguir a Cristo deja todos sus vicios? ¿Ustedes piensan que es así? ¿Qué les dice la realidad que han visto hasta el día de hoy? La verdad que aunque es su primer día de creyente, muy probable que va a fallar, va a pecar con algún vicio. ¿Por qué? Porque es un nuevo creyente, está bebito recién, está creciendo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante lo que dijo Laura? Porque en la Biblia nos habla de pecados que en general se manifiestan en la vida y de pecados puntuales. Por ejemplo, aquel que niega y rechaza a Cristo es el pecado de muerte. Pero Pedro, lo que pasó con él fue un momento de debilidad en algo puntual, porque a lo largo de la vida más bien murió por Cristo y dio su vida por él, y Pedro murió en una cruz por Jesucristo. Pero fue algo puntual que falló y lo negó a Cristo por temor a la muerte. Entonces, cuando digo que niega o rechaza a Cristo, me refiero a una vida en general. Y es algo interesante para entender la Biblia también. Por ejemplo, si yo soy un nuevo cristiano y tengo el vicio del alcohol, ¿ok? Muy probable que mi primer día de creyente, muy probable que igual voy a tener ganas de tomar. ¿Por qué? Porque tengo un vicio, tengo una atadura, algo que me está atando todavía. A pesar que soy nuevo creyente, todavía no he crecido en sabiduría, en santidad. Ahora, yo me arrepiento, después digo, no, ya voy a dejar esto, empiezo a buscar maneras de cómo solucionar este vicio, de cómo apartarme de estas cosas, pero ya fallé una vez. Pido perdón a Dios y busco la santidad, busco alejarme del vicio. Pero ¿para qué les digo eso? Porque hay otro versículo en la Biblia que dice, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Ahora, justo lo que dijo Laura. Cuando la Biblia dice los borrachos no se refiere a que una vez que toman y después se siente mal, no. Se refiere a una persona que no le importan los mandamientos y que vive toda su vida tomando, nunca le ha importado, nunca le ha dolido en el corazón lo que está haciendo con su vida. Dice, por eso los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Entiendes? Se refiere a en general toda su vida. Entonces, a eso estoy diciendo cuando digo, el que niegue y rechaza a Cristo no entrará al reino de los cielos, es el pecado de muerte. ¿Por qué? Porque no me refiero a un momento que Pedro lo negó por temor, no. Me refiero a una vida que está apartado de Cristo, que no quiere saber nada de Él, ¿no? Pero bueno, eso es algo que poco a poco vamos a seguir explicando, ¿ya? Porque son términos bíblicos que a veces causan confusión en la gente, ¿no? Muchas veces causa confusión y hay otros grupos que agarran esos mismos versos para confundir más a la gente, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos ahora, hasta ahí vamos a dejar el live. Bueno, les animo a que puedan seguir el canal para volvernos a encontrar. El siguiente estudio es el día viernes y vamos a seguir con el estudio del libro de Proverbios. No vamos a salir de Proverbios. Ahora estamos entrando en el siguiente live al capítulo 18. Y vamos así a continuar verso por verso hasta el capítulo 31. ¿Ok? Estoy tratando de hacer algo diferente aquí en TikTok. Ok, Alana, voy a anotarlo. A ver, voy a anotarlo acá. Esposo de la hermana Yas. Estoy tratando de hacer algo diferente en TikTok porque está lleno de debates, de peleas. Está lleno de debates, de peleas, de controversias. Para mí, personalmente veo que es una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Cómo así? ¿No te llega la notificación? Lunes, martes y viernes a las 7 de la noche. Tenemos estudio y después un tiempo de preguntas y respuestas. Ha habido distintas preguntas esta noche y yo he hecho el esfuerzo para responderla. Yo también voy a ponerme a leer más la Biblia para poco a poco saber responder mejor también.
Lunes, martes y viernes 7 de la noche. Lunes, martes y viernes 7 de la noche. Sigue nuestro canal para que vean los horarios. Ahí está en un video anclado. Lunes, martes y viernes 7 de la noche, horario de Perú. También tenemos para todos los que se han quedado hasta este momento, porque hemos estado alrededor de casi 2 horas. También tenemos un grupo de WhatsApp donde se está compartiendo la palabra de Dios. Así que si quieres ser parte del grupo de WhatsApp, me escribes ahora para agregarte al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Muy bien. Gracias por todos los que nos han acompañado hasta este momento. Ok, Yes. Okay. ¿A qué te refieres yo? ¿Quieres ser parte del grupo de WhatsApp? A ver, Yes, Nelly. A ver, voy a anotarle, ¿ya? Voy a anotarle porque después no los encuentro. O sea, me refiero que entro a mi WhatsApp, digo. Entro a mi TikTok y después tengo varias Jessis, varias Nellys y no sé cuáles son, ¿no? A ver, dice Yes, Mari Cocino, voy a anotarle, Mari Cocino y Nellys 1015, Nellys 1015, Nellys 1015. Ok, Jacqueline con Dios, Jacqueline con Dios. Ok, ok, muy bien. Entonces, con la ayuda de Dios que nos dé otra oportunidad para volvernos a encontrar, seguir aprendiendo acerca de Él. Y ya nos vemos chicos, cuídense. Ok, Cari Ruiz, ok, uno más. ¿Alguien más? Antes para retirarme, ¿alguien más quiere ser del grupo de WhatsApp? Si tienen interés, no se sientan obligados, claro, ¿no? Ok, Cari Ruiz. Ya, muy bien. Listo. Listo, listo. Entonces ahora sí nos estamos retirando. Igual, si no para otra oportunidad, igual me avisan si quieren ser parte del grupo de WhatsApp. Kelvin Mendoza. Ya, ok. Voy a anotarte. Kelvin Mendoza. Ok, Cari Ruiz, Kelvin Mendoza, Jacqueline con Dios, Nelly 1015, Mari Cocino y Yes. Y vamos a orar para el esposo de la hermana Jazz, me pusiste, ¿no? Esposo de la hermana Jazz. Esposo de la hermana Jazz, a ver. Me parece que decía, sí, esposo de la hermana Jazz. Bueno, gracias a Dios porque nos da oportunidad de leer su palabra y también yo estoy aprendiendo en vivo con ustedes. ¿Ok? Poco a poco quiero mejorar también mi enseñanza para que puedan entenderme mejor. Bueno, que Dios nos dé un buen descanso esta noche a todos nosotros. Nos vemos, cuídate.